Bienvenidos y bienvenidas a Booklab. Booklab es una aplicación categorizada dentro del grupo de sistemas de respuesta a audiencia. Con ella podemos interactuar con los estudiantes mediante preguntas abiertas, nubes de palabras, lluvia de ideas, preguntas tipo script para medir razonamiento clínico, entre otras. Tiene una característica que la hace muy importante, la cual radica en que podemos anexar las preguntas con las interacciones correspondientes dentro del PowerPoint. Por tanto, si quisiéramos hacer láminas para pasar contenido y adicionalmente poder interactuar con los estudiantes, no tendría la necesidad de salirme del PowerPoint. Por el contrario, podría continuar de manera fluida dentro de la misma presentación con el contenido, las interacciones y así desarrollar una presentación según el propósito que cada persona tenga. Como es habitual, en cada una de las aplicaciones tenemos que vincularnos con alguna cuenta. Y acá en este caso lo podemos hacer con Facebook, Google, LinkedIn o Microsoft. En mi caso lo voy a hacer con un correo electrónico. Bueno, acá nos pide una caracterización si es que pertenecemos a la educación superior, a la enseñanza media, básica. Y vamos a colocar rápidamente la caracterización. Y una vez ya estamos dentro, vamos a visualizar lo siguiente. Podríamos partir desde cero o podríamos pinchar alguna de estas plantillas como para poder iniciar la presentación. En este caso, yo voy a crear un evento. Nos vamos a saltar esta parte. Y una vez ya ingresamos al evento, yo podría colocar el nombre, que esto se vaya a denominar cápsula. Le ponemos el ticket y acá inmediatamente se crea un evento con este código. Por cada evento, nosotros podemos generar 2 preguntas que van a quedar anidadas finalmente en este código. Si yo quisiera hacer otras preguntas para poder interactuar con las personas, genero nuevos códigos y así voy sucesivamente. Una vez que yo creo todos los códigos, voy a tener un repositorio con todas las interacciones que yo quisiera, habidas y por haber, y las puedo reciclar cuantas veces sea necesario, y las puedo resetear si es que ya hay respuestas de algunas personas. Entonces vamos a comenzar. Y acá tenemos distintos como globitos como ejemplos, así como yo quisiera ver ejemplos de otras personas, cómo podríamos sacarle mayor provecho a cada uno de los ítems que nos permite hacer Google Club. Los puedo filtrar por idioma, por tópico, por tipos de pregunta. Pero en este caso vamos a armar nuestras propias preguntas. Entonces acá podemos visualizar todos los atributos o todos los tipos de preguntas que podríamos hacer en Google. Tenemos preguntas de selección múltiple, encuestas, nubes de palabras. Bueno, acá se repiten algunas: selección múltiple, preguntas abiertas, etiqueta la imagen, encuentra en la imagen algo. Estas son las preguntas de términos pareados, completar los espacios vacíos, encontrar un número, hacer la clasificación. Tenemos 2 preguntas que son de razonamiento clínico. La vamos a visualizar en profundidad dentro de las siguientes láminas. Tenemos otras como esta que es la lluvia de ideas. Tenemos esta para rankear, priorizar. Y tenemos otras slides que a mi juicio no son tan pertinentes para esta aplicación. Esto lo podemos anexar directamente a un video de YouTube en una PPT. Y también podemos hacer slides en PowerPoint. Por tanto, utilizar estas para un evento, considero que no se desaprovecha el recurso. Y tenemos el timer. Y tenemos la ruleta. Comencemos por el principio. Tenemos esta de selección múltiple. Y acá nos aparecen algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿cuál es la capital de Uganda? Siguiendo la tónica, yo voy a colocar acá cuál es la capital de Sri Lanka. Acá yo podría agregar una canción
que sería una descarga desde mi computador, o podría agregar una imagen si es que quisiera complementar esta pregunta de la capital de Sri Lanka. Podría colocar, no sé, alguna imagen de su cultura, el mapa geográfico, en qué continente está ubicado, alguna imagen que pudiera sugerirnos algo. Y acá hacia el lateral yo puedo colocar las alternativas, cuántas yo desee, lo ideal son 4. Entonces vamos a colocar distintas capitales del mundo. Y la alternativa correcta para esta pregunta sería Colombo. Dejamos las demás listas. Y aquí nos dice, queremos permitir múltiples respuestas, en este caso solamente no. Permitir algún comentario, si es que algún participante pudiera darle la posibilidad de que responda. Agregar un timer, por ejemplo, quiero que esta pregunta se mantenga disponible 1 minuto, por decirles algo. Y después yo aquí coloco guardar. Cuando aprieto guardar, va a quedar la pregunta anexada en este evento. Ahora recuerden, por evento yo puedo hacer 2 preguntas. Entonces vamos con la siguiente encuesta. Acá yo podría colocar una pregunta como ¿cuál es tu estación del año favorita? Y desplegar las alternativas que yo considere pertinente: otoño, invierno, primavera, verano. Y acá nos da las opciones de colocar o que los participantes puedan indicar más de una respuesta, permitir comentarios y agregar un temporizador si lo quisiéramos. Y acá, cuando desplegáramos el evento, van a aparecer las alternativas y aquí hacia lateral cuántas personas respondieron otoño o invierno, por ejemplo, y la distribución porcentual ya del total de participantes. Ahora, como podemos ver en este evento que se llama cápsula, tenemos 2 preguntas, una de selección múltiple y otra de encuesta. Si yo quisiera ahora agregar nuevas preguntas, voy a tener que generar otro evento. Así que me posiciono en la esquina inferior izquierda, parto desde 0. Si se fijan, aquí se generó otro código. Vamos a colocar cápsula 2 para tener un correlativo. Y vamos a ir con la siguiente pregunta, que es la nube de palabras. La nube de palabras es lo mismo que la pregunta abierta. O sea, nosotros en una presentación podríamos desplegar una pregunta cualquiera y modificar cómo queremos que se visualice esto en la pantalla en tiempo real. Entonces puedo pasar desde la nube de palabras a la pregunta abierta de manera simultánea, cuantas veces yo quiera hacer el cambio en la visualización. Entonces pongamos una pregunta abierta. ¿Cuál es el sentido de la vida? Algo filosófico, bien profundo. Podríamos agregar una imagen sugerente respecto al sentido de la vida o algún audio. Y aquí yo puedo escoger si es que quiero que se visualice como lista o si quiero que se visualice como nube de palabras. Acá yo podría configurar el máximo de número de caracteres para que las personas lo puedan escribir, no sé, en 15 caracteres, en 20 caracteres, si es que quisiera acotar este aspecto. Puedo permitir o no múltiples respuestas, activar el modo de moderador, como en qué momento quiero que aparezcan o no, si quisiera activar o no los likes, permitir que las personas respondan con imágenes o no, poder parar algunas palabras que pudieran considerarse como que debiésemos dejar fuera, y podríamos agregar temporizador. Voy a colocar guardar y ahora quiero visualizar este ítem. ¿Cuál es el sentido de la vida? Para efectos del ejercicio voy a capturar el código con el QR y voy a responder una respuesta cualquiera. Ya, escribí esto. Equivocarse, aprender, resignificar. Cuando estamos en las nubes de palabras en un evento real, pasa que las personas, algunas pueden escribir una palabra y otras pueden explayarse con una gran frase. Si yo quisiera poder rescatar todas las respuestas de estas personas y poder visualizarlas en tiempo real, yo simplemente me voy a posicionar aquí. Tengo para verlo en una grilla, verlo como lista de resultados o como la nube de palabras. Entonces yo acá podría mirar de que esta respuesta corresponde a algo más largo que yo hice.
o lo podría colocar en una grilla y poder hacer un zoom respecto a esta respuesta. Entonces, de esta forma, la nube de palabras puede tener esta doble funcionalidad, de que no necesariamente se va a ver como una nube, sino que lo podríamos ver como una lista, que sería esta respuesta abierta. Ahora vamos a pasar al siguiente ítem, que es etiqueta una imagen. Acá tenemos que sí o sí cargar una imagen para que las personas puedan responder la pregunta, y lo que yo quiero hacer es que las personas identifiquen los continentes en un mapa mundi. Y voy a apretar acá. Vamos a seleccionar la imagen que nosotros queremos. Y una vez se carga, ustedes pueden visualizar en la parte derecha que aparece un número 1. Y acá está el botón de número 1. Si yo aprieto número 2, me va a aparecer el número 2 en otra parte. Y estos son botones desplegables. Yo los podría situar en cualquier parte de la imagen. Esta funcionalidad puede ser aplicable a reconocimiento de estructuras anatómicas, reconocimiento de imágenes histológicas, puede ser extrapolable a poder identificar moléculas o estructuras de las moléculas. En realidad el propósito es bastante amplio. Voy a colocar acá 5 alternativas y como ustedes pueden ver, las puedo ir modificando. Voy a partir con la número 1, la vamos a dejar acá. Y yo acá tengo que escribir la alternativa que considero correcta para que las personas después escriban. Si yo digo América, tengo que pensar que las personas podrían escribir América de distintas formas. Me tengo que poner en todos los escenarios. Con tilde, sin tilde, mayúscula, minúscula. Creo que con eso tenemos todas las alternativas plausibles. Vamos con la segunda. Tenemos Europa. Podríamos pensar en 3 alternativas: Europa, Europa y Europa en minúscula. Luego vamos con la número 3. Voy a decir que es Asia, Asia y Asia. Luego, número 4, vamos a irnos a África. Y 5, Oceanía. Si yo no hago este paso que les estoy mostrando, de en cada parte ponerlo con mayúsculas, sin mayúsculas, si una persona escribe Oceanía en minúscula, podría quedar fuera, si es que yo no lo coloqué como respuesta o posible respuesta correcta. Es una tarea un poco larga, pero vale la pena porque así las personas dicen, oye, pero yo respondí de esta forma y no me pareció correcta, etc. Y acá nos dice ignorar pequeños errores, por ejemplo, marcas de acentos, podrían no ser penalizados. Se supone que esto está activado, pero pensando en que en el castellano tenemos tildes, no tildes, es mejor asegurarse que les aparezca correcto a todos de una vez. Y acá tenemos el timer si es que yo quisiera activar el temporizador. Y cuando lo desplegamos, se va a ver de esta forma y las personas van a apretar en sus celulares el botón número 1, tienen que escribir, después se van al botón 2, se escriben, llegan a la última parte y se aprieta validar y esa respuesta se envía. Ahora ya completamos 2 eventos, así que vamos a volver para hacer un tercero. Ya por el momento llevamos un ítem de selección múltiple, de encuestas de nube de palabras o preguntas abiertas, etiquetar una imagen y encontrar en una imagen. Acá podríamos pensar en un ejercicio en el que los estudiantes tienen que reconocer algún elemento, estilo gincana de anatomía, y vamos a cargar una imagen. Y la pregunta en cuestión va a ser: encuentra a Bob Esponja. Y yo acá tengo la opción de añadir zonas, ya sea circular o rectangular, para que las personas identifiquen. Acá yo tengo la opción de agrandar o achicar el círculo, o si me arrepiento y quiero cambiar la forma, lo podría hacer en forma rectangular y hacer esta búsqueda.
Si se fijan acá, el margen es bastante amplio. Acá en la pieza gráfica podemos ver que Bob Esponja está en esta parte en concreto. Y yo lo voy a achicar para que pueda quedar parecido al tamaño completo de lo que queremos identificar. Y acá nos da la opción de colocar más de una respuesta o el temporizador. Así que ya lo dejamos listo. Vamos a guardar. Y si yo quisiera ahora visualizar cuando las personas tengan que responder van a ver la imagen y debiesen posicionarse en el lugar donde creen que está y después enviar. Ahora vamos con la siguiente, que es de emparejamiento, matching, términos variados, como quieran terminarlo. Y acá, bueno, nos da un ejemplo que es de las capitales del mundo, o sea, hacer un vínculo entre capitales del mundo con los países a los cuales están asociados. Entonces podríamos colocar como instrucción: vincula las capitales del mundo con su respectivo país de origen. Y acá podríamos colocar Chile, Santiago, Rusia, Moscú, listo. Y acá nos da la opción de colocar un temporizador, si es que aquí así lo quisiéramos, para que respondan a esta pregunta. Y vamos a desplegarlo. Acá, si se fijan, aparece totalmente mezcladas las alternativas. Y acá abajo ya está apareciendo el timer para que las personas puedan responder en ese tiempo determinado. Cuando el timer se acaba, se cierra el evento y ya las personas no pueden seguir enviando sus respuestas. Bueno, ahora vamos a armar un nuevo evento para seguir con las alternativas. Cápsula 4, nueva pregunta, y nos vamos a fill in the blanks. Fill in the blanks es el complete, como la parte vacía, complete la oración. Acá Google nos da algunas orientaciones para poder construir adecuadamente el complete de la oración. Por ejemplo, las rosas son rojas, las violetas son azules. Para colocar las partes en las cuales el estudiante debiese completar, debiésemos dejar estos espacios con corchetes. Y dentro de los corchetes colocar las alternativas posibles. Por ejemplo, respuesta 1, respuesta 2. Para que finalmente, cuando la persona complete, pueda tener una retroalimentación en su celular si fue efectuado de manera adecuada o no. Entonces vamos a poner un ejemplo. Complete la siguiente frase. Y acá yo quiero que la persona complete solo trae. Así que acá abrí los corchetes y voy a escribir trae. Pero también tengo que pensar en una siguiente alternativa, que sería trae con todo minúscula y con todo mayúscula. Esas serían nuestras tres alternativas para la pregunta. Y acá nosotros podríamos poner activada esta parte de ignorar pequeños errores como los acentos, mayúsculas, minúsculas, pero nos vamos a asegurar de que esto esté bien construido, y el temporizador si es que así lo quisiéramos. Y una vez que se despliega la pregunta, si el río suena es porque piedras, y aquí estarían las respuestas de todas las personas que participen en este ítem. Ahora vamos con el siguiente ejercicio, que es encontrar un número. Acá podríamos plantear un ejercicio de cualquier naturaleza matemática, donde pudiera existir un número absoluto y único o un rango respecto a la respuesta del estudiante. Acá podríamos plantear ejercicios de cálculo de requerimiento de nutrientes, por ejemplo, dosis farmacológicas, o cualquier ejercicio en realidad matemático. Ya, resuelve el siguiente ejercicio. 6 dividido 2
1 más 2. Y acá nosotros debiésemos colocar la alternativa correcta. Pinchamos y también te da un nivel de tolerancia o valor mínimo y máximo según el ejercicio, o sea, según lo que nosotros esperamos por parte de la respuesta del estudiante. Y acá vamos a colocarte que es una respuesta absoluta, 9, y un temporizador si así lo quisiéramos, y guardamos. Siguiendo con los ejercicios, vamos a crear una nueva cápsula y ahora vamos a hacer una nueva pregunta que es de ordenamiento. Por ejemplo, acá dice, ordena los siguientes periodos históricos en orden cronológico. Y aquí está prehistórico, historia antigua, medieval, etc. Acá el ejercicio que voy a colocar es, ordena las películas de Harry Potter de forma cronológica. Aquí podríamos colocar las distintas películas de la saga. Luego tendríamos que ordenar según la forma deseada o esperada que el estudiante finalmente después responda. Y con eso estamos. Acá también podemos habilitar la opción del temporizador. Y así se visualizaría. Ahora vamos con el siguiente ejercicio que es de brainstorming. Pensemos en una pregunta. Vamos a planificar la comida de fin de año. De las siguientes categorías, indica tus preferencias. En la lluvia de ideas, el sentido es colocar una primera pregunta o introducción para generar la reflexión por parte de los participantes y a continuación colocamos las categorías. Y estas categorías nosotros podríamos plantearlas ex ante o durante el ejercicio con los estudiantes. Me explico. Acá yo rápidamente podría pensar en las siguientes categorías. Por ejemplo, que sería la proteína. Otra sería la guarnición, que es el acompañamiento. Podría pensar en bebestibles y dejarlo ahí. Acá yo podría activar los likes y un timer si es que así fuese necesario, pero yo sugiero no hacerlo. Y cuando yo lo despliego para que las personas respondan, tenemos la posibilidad de agregar en tiempo real nuevas categorías. Y eso lo hace muy flexible y versátil este ejercicio de la lluvia de ideas. Porque generalmente pasa de que yo podría preconcebir las categorías y si es que hay alguna que las personas dijeron, oye, sería interesante tocar otra, muchas aplicaciones no te van a permitir hacer ajustes en tiempo real. En cambio en esta, sí no hay ningún problema. Entonces pensemos que estamos planificando esta comida de fin de año y alguien dice, oye, ¿sabes qué? Falta ahí colocar el ítem postre. Yo simplemente acá me posiciono donde dice Add Category y pongo postre. Y ya se generó inmediatamente. Incluso si muchas personas ya empezaron a responder en proteínas, guarnición, bebestibles y yo agrego una nueva, se les va a actualizar en tiempo real esa nueva columna para que las personas puedan escribir sus preferencias respecto a cada uno de estos ítems. Y acá la parte interesante es que yo puedo visualizar la lluvia de ideas por categorías o por parrilla de resultados. Acá por efectos del ejercicio no lo vamos a visualizar, pero yo podría esconder algunas columnas en la visualización y solo me quedo con proteínas. Después digo, ya este tema ya lo conversamos, ahora nos vamos a guarnición. Después nos vamos a bebestible y terminamos con postre. O si no, las dejo todas y cuando las personas van respondiendo, acá yo puedo pinchar y hacerle zoom a ese escrito que hizo X persona. Y también cuando apretamos la grilla, acá se van a visualizar todas las respuestas según colores.
Aquí también podríamos ver quizá la gente respondió más del aspecto verde o del aspecto amarillo. Bueno, y con eso culminamos lo que es la lluvia de ideas. Ahora vamos a generar un nuevo evento que se va a llamar cápsula 6 para seguir el correlativo y vamos a continuar con el rating. Acá esto es lo mismo de la clásica pregunta: ¿con qué nota calificarías tal aspecto? Acá podríamos colocar una serie de proposiciones asociadas a esta clasificación. Respecto a la reciente conferencia en la cual participaste como asistente, asigna calificación a los siguientes elementos. Y esta calificación es importante colocar de qué número hasta qué número. Considerando nuestra escala numérica de calificaciones, es importante poder mantenerla la del país nativo. En este caso sería de 1 a 7. Y acá vamos a seguir los mismos ejemplos. La conferencia estuvo bien organizada. La conexión a internet fue estable. Y acá vamos a modificar la temporización y al visualizar vamos a ir viendo cómo se comportan las respuestas de cada participante en esta parrilla de distribución de 1 a 7. Acá lo podríamos apretar opciones como esconder los resultados, mostrarlos o verlo como con esta distribución por categorías que nosotros colocamos. Ahora vamos a una siguiente pregunta, que es la de priorización. Este ítem tiene como consigna el que las personas, cuando se les haga una pregunta respecto a un tema y en concreto respecto a ciertos elementos, ¿qué porcentaje de importancia le darían a ese ítem? Por ejemplo, podríamos pensar en la consulta clínica. ¿A qué aspectos les darías mayor peso en términos porcentuales? Y aquí podríamos pensar en anamnesis, podríamos pensar en la consejería, examen físico. Acá voy a complementar el ítem en la consulta clínica. ¿A qué aspecto les darías mayor peso en términos porcentuales? Imagínalo en tiempo asignado a cada actividad. Y podríamos colocar un timer y al apretar el display, y acá en la visualización podríamos ver cuando los estudiantes respondan qué puntaje le van a dar a cada uno de estos elementos, y así el docente podría evidenciar cuáles son las preferencias o por qué estas personas están dándole mayor peso a un elemento u otro. Se podría iniciar una discusión, una conversación respecto a este ítem de priorización. Ahora vamos a una siguiente pregunta, que es la de priorización. Este ítem tiene como consigna el que las personas, cuando se les haga una pregunta respecto a un tema y en concreto respecto a ciertos elementos, ¿qué porcentaje de importancia le darían a ese ítem? Por ejemplo, podríamos pensar en la consulta clínica. ¿A qué aspectos les darías mayor peso en términos porcentuales? Y aquí podríamos pensar en anamnesis, podríamos pensar en la consejería, examen físico. Acá voy a complementar el ítem en la consulta clínica. ¿A qué aspecto les darías mayor peso en términos porcentuales? Imagínalo
Imagínalo en tiempo asignado a cada actividad. Y podríamos colocar un timer y al apretar el display, y acá en la visualización podríamos ver cuando los estudiantes respondan qué puntaje le van a dar a cada uno de estos elementos, y así el docente podría evidenciar cuáles son las preferencias o por qué estas personas están dándole mayor peso a un elemento u otro. Se podría iniciar una discusión, una conversación respecto a este ítem de priorización. Ahora vamos a continuar con un siguiente evento. Y vamos a avanzar a la creación de ítems de razonamiento clínico, también conocidos como script o SCT en inglés. Y estas preguntas de razonamiento clínico son propias de las ciencias de la salud y tienen como propósito finalmente es comparar el nivel de razonamiento clínico que podría tener un estudiante en formación versus el criterio que tendría un experto en el área con 5, 10 o 15 años de experiencia en esa disciplina. Entonces, para crear una pregunta tipo script tenemos que tener en consideración varios elementos. En primer lugar, debiésemos definir la situación, el caso, la viñeta con la situación clínica, muy parecido a los métodos de caso o estudios de caso. Y bueno, acá como ustedes pueden ver hay un ejemplo, un hombre de 48 años con una situación respecto a la zona lumbar y que esa persona ha experienciado dolores durante los últimos 2 días mientras estaba nadando. Situación que raramente le ocurre. Entonces acá tenemos una descripción muy general respecto al caso clínico y acá dice, o se plantea, mejor dicho, una hipótesis, por ejemplo, radiculopatía. Y en paralelo se coloca información adicional. Por ejemplo, podrían ser exámenes de laboratorio, otros elementos del caso para poder complementarlo. Y acá la idea es que cuando se construye la pregunta de script, con la descripción en la viñeta, con la hipótesis y la información adicional, que esta viñeta después se pueda socializar a expertos en la disciplina. Por ejemplo, podríamos pensar en fisiatras o podríamos pensar en traumatólogos, podríamos pensar en terapeutas ocupacionales del área de neurorehabilitación, por comentar cualquier especificidad respecto a disciplinas. Entonces, a cada experto se le va a entregar este caso y, por ejemplo, podría pasar de que una persona esté muy de acuerdo y refuerza la hipótesis, otra persona está más que de acuerdo y la refuerza, puede ser que alguien esté en una etapa media de indecisión respecto a la hipótesis y así puede ir variando. En razonamiento clínico pueden existir opiniones diversas de los expertos. No necesariamente todos debiesen apuntar a algo negativo o positivo, porque va a estar mediado claramente por sus experiencias previas, qué tantas veces vieron un caso clínico con esta naturaleza, cuál es el background que tiene cada uno de los integrantes. Acá la idea es que para un buen razonamiento clínico se efectúe de manera correcta, debiésemos preguntarle a muchos expertos, idealmente a más de 15. Y así podríamos tener una idea más o menos matizada de cuál es el comportamiento de estas personas. Luego se hace un sistema de puntuación con base a estas respuestas de los expertos y se compara el razonamiento clínico que tendría un estudiante en formación versus el razonamiento clínico de expertos en esta materia, en la disciplina y que han visto muchos usuarios con esas características. Y bueno, y con eso tenemos el Script Concordant Test o Script o prueba de concordancia de criterio en castellano para medir el razonamiento clínico. Ahora vamos con otro ítem muy parecido al script, pero que tiene una variante. Este primero que vimos, el de color morado, es el más purista o el más cercano a un script efectivo que pudiéramos hacer en ciencias de la salud. Ahora, tenemos otra variante que hace alusión a una pregunta del caso clínico con todas las antecedentes en la viñeta. ¿Qué pregunta tú le harías a la audiencia? Por ejemplo, ¿qué tan aceptable es tratarlo sabiendo
que no eres su doctor y que no conoce su historial médico, por ejemplo. Y acá tendríamos las opiniones de los expertos, totalmente inaceptable hasta totalmente aceptable. Aquí podríamos colocar quizá preguntas de índole ético o de otra naturaleza, donde pudiéramos cotejar la opinión de la audiencia, pero siempre pensando en los expertos. Por tanto, para construir preguntas de concordancia de criterio, las SCT, los scripts, como se denominan, es importante que podamos tener la información de muchos expertos para poder hacer este contraste de opiniones. De lo contrario, no es viable implementarlo. Y ahora, para culminar, vamos a terminar con los últimos dos ítems de esta cápsula que hacen alusión a el temporizador y spin the wheel. Bueno, el temporizador acá no es muy distinto a lo que podríamos encontrar en Google, lo que podríamos encontrar en cualquier página para temporizar una lámina. A menos de que quizá no quisiéramos salir del PPT, podría ser de utilidad utilizar el timer, pero de lo contrario no tiene mayor relevancia utilizar este tipo de preguntas con esta aplicación. Acá podríamos colocar una imagen complementaria al temporizador. Acá simplemente modificamos la visualización o acá tendríamos solo el timer. Y acá podríamos aumentar el tiempo o disminuirlo según lo que queramos. Estas no las vamos a ver porque en la misma PPT tenemos la opción de anexar videos de YouTube y utilizar la versión gratuita de esta aplicación para colocar slides no tiene ningún sentido, porque queremos es interactuar con la audiencia. Por consiguiente, vamos a avanzar a Spin the Wheel, que es girar la ruleta, y acá podremos agregar cuántos ítems queramos de esta ruleta. Lo ideal es que no sean más de 4 porque mientras más ítems colocamos, más chiquitita se va a ver la ruleta y más pequeño también se van a ver las letras asociadas. Acá podríamos colocar la siguiente pregunta. Por ejemplo, ¿cuál será el orden de presentación oral de los grupos? Acá podría colocar grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4 y acá apretamos el signo de play y nos va a aparecer cuál va a ser la opción. Por ejemplo, número 3, es decir, este va a ser el primer grupo que va a exponer. Acá nos da la opción de remover la opción para que no se vuelva a repetir y la ruleta va a girar nuevamente. Podríamos pensar en varios ejemplos, como por decir algo, cuál va a ser el tema que vamos a abordar ahora. Podríamos hacer algo relacionado con algún juego. Las posibilidades también son amplias. Hemos visualizado todas las opciones que tiene Google App para poder desplegar distintos ítems con participación de la audiencia. Ahora pensemos en cómo esto lo podemos llevar a cabo a la hora de trabajar con participantes, hacerlo real. Tengo dos opciones. Lo primero es abrir directamente Google App desde el navegador y mostrar la pregunta que queremos hacer a la audiencia, o la podemos anclar al PowerPoint. Vamos con la primera opción. Si yo quiero desplegar algún evento, pincho el evento en concreto y la pregunta que me gustaría hacerle a las personas, que sería para efectos de este ejercicio la número 2. Yo acá tengo varias opciones: editar, display y 3 puntos hacia lateral. Si yo quisiera solo desplegar la pregunta, yo apretaría aquí display y bueno, como no hay ningún participante en esta presentación, vamos a ver todo en cero. Para efectos del ejercicio voy a capturar el QR y voy a responder la pregunta. Vamos a visualizar en tiempo real cómo esto va a cambiar. Y voté que mi estación del año favorita es el otoño. Bueno, y con eso ya podríamos tener la respuesta de la audiencia. ¿Qué pasa si otro día yo quisiera desplegar este mismo ítem? Yo cerré la pestaña, la vuelvo a abrir y si yo la quisiera desplegar me voy a dar cuenta que sigue la respuesta de esa presentación previa. Para poder eliminarlo, lo que yo tengo que hacer es apretar los 3 puntitos y resetear. Cuando apretamos reset,
borramos los resultados y ya no hay vuelta atrás. Ahí tendríamos nuevamente las preguntas ya totalmente en cero. Entonces acá tenemos la posibilidad de exportar, de duplicar, de copiar el link directo y de eliminar el ítem. ¿Qué pasaría si yo quisiera este ítem llevarlo a una presentación en PowerPoint? El mismo de la estación del año favorita. Voy a pinchar el evento y fijémonos que este es el código NXPGOF, solo para tenerlo en mente. ¿Cómo hago esto para llevarlo al PPT? Va a depender en qué computador estén, si es en Mac o si es en Windows. Siempre las configuraciones van cambiando, algunas veces están en insertar, otras veces están en el inicio, va a depender de las actualizaciones del Office. Tienen que encontrar este icono que es el de complementos. Pinchamos el icono de complementos, nos vamos a más complementos y si es que están o si su Office está basado en correos, cuenta web autónoma o cuenta cloud, van a encontrarse con esta pestaña de gestionadas por el administrador. Tenemos solo algunas desplegadas que yo solicité a TI que las pudieran habilitar para los que tenemos nuestras cuentas asociadas con alguno de los correos de dominio de la universidad. Y de lo contrario, si ustedes tienen su Office con otros correos, esto va a aparecer los complementos libres. O sea, uno puede empezar a buscar en las distintas apps. Nos situamos en Google Club, pinchamos agregar y acá nos va a aparecer una opción de iniciar sesión. Entonces, por eso es importante que este tipo de aplicaciones las utilicemos con siempre nuestros correos personales para no perder todo el histórico. Una vez estamos dentro, ya ingresamos nuestra contraseña o los métodos de verificación de Google, nos vamos a fijar que aquí aparecen todos los códigos de todos los eventos que hemos hecho. Yo les había dicho que memorizaran el código alfa y es este. Tengo que pensar siempre que por evento tengo 2 ítems y yo quiero proyectar este. ¿Cuál es tu estación del año favorita? Acá es importante que agrandemos el espacio del Google App según la lámina de la PPT. Así esto va a ocupar todo el espacio necesario. Y simplemente yo acá pincho para poder desplegarlo y sin salirme de la presentación, yo acá ya tendría la pregunta para interactuar con la audiencia y luego seguir avanzando con otro tipo de contenido. Después más adelante yo podría agregar otra pregunta y así sucesivamente según lo que ustedes quieran visualizar. Y simplemente cuando pinchamos Google App, para que las personas participen, desplegamos este cuadrito arriba para que aparezca el QR o que la gente pueda ingresar por otra vía. Ahora, si yo quisiera hacer este evento en la mañana, la gente responde y luego hacer nuevamente este paso de presentar con otro grupo, siempre tengo que irme a la página de Google App, pinchar el evento en donde está la pregunta y hacer el reset correspondiente para que se borren las respuestas de los otros participantes. Y con eso estamos listos. Espero haya sido de utilidad la cápsula de Google. Adiós.